hace poco, recordando lo que tuve que vivir hace un mes, yo venía de un tiempo de quietud, un tiempo donde no pasaba nada, un tiempo donde la angustia estaba reinando mi vida. La angustia estaba acomplejándome, acongojándome y no me estaba dejando avanzar. Y eso es el ojo del huracán. El ojo del huracán, en el centro no pasa absolutamente nada. En el centro hay una quietud, pero no hay una paz. Hay un silencio. Y a lo que más le temes del ojo del huracán es que cuando se acercan las paredes, por así decirlo, del huracán, todo es destrucción. Hace un mes yo estaba, como les digo, yo estaba sentada en mi habitación y miraba a mi alrededor y no sabía para dónde iba, y no sabía qué quería, y no sabía ni siquiera qué estaba sintiendo. Me miraba al espejo y no me conocía. Me miraba al espejo y ni siquiera podía llorar. Sabía que estaba en una depresión, pero ni siquiera podía llorar. Y esa sequedad y esa quietud, en esa quietud no quería hablar con Dios. No quería orar, no quería nada, no quería absolutamente nada. Y yo sé que a usted en algún momento le ha pasado, de tener esa desesperanza, de tener eso que ni siquiera sabes para dónde vas. No sabes ni siquiera qué sentir, ni siquiera qué pensar. Yo miraba las paredes y literal me sentía en una cueva. Me sentía triste, dolida, pero al mismo tiempo no quería mostrar lo que sentía. ¿Y eso por qué? Porque pues sencillamente estaba sin trabajo. Habían promesas que Dios me había hecho y no se habían cumplido. Y yo sé que tal vez a ti te ha pasado. ¿Cuántas promesas Dios te ha hecho y no se han cumplido? Y le preguntas, bueno, papá, ¿y qué pasó con esto? Y Dios no te responde. ¿Y qué pasó con lo otro? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Estaba, en una situación bastante difícil, pero yo le dije, Señor, haz algo. Y Dios hizo algo. Y fue que del silencio vino la tempestad. Después de esa semana difícil de quietud, de no querer hablar con nadie, porque tampoco quería hablar con nadie, pasó algo, y fue que vino el huracán, vino la tempestad. Una semana después, eso fue en Semana Santa, después de Semana Santa, pues yo dije, voy a hacer algo. Me voy a levantar el Ministerio de Artes, voy a levantar el don que Dios me dio. Y nos vinimos ese sábado a pintar un mural y éramos pocas personas. Y no sabíamos qué iba a pasar, pero pues a causa de eso, y se los digo, ese día estuvimos juiciosos todos con el tapabocas, nadie se quitó el tapabocas. Sencillamente tenía que pasar. Pues una semana después mi hermano se enferma de COVID, luego me enfermo yo, entre ellos, se enferma Camilito, amigo querido de todos nosotros. Tal vez no queramos recordar eso, pero fue parte de mi proceso y del proceso de muchos. De quietud a la tempestad. Y de repente les voy a leer este versículo y de ahí también vamos a hacer una actividad, porque quiero que se lleve algo de las notas también. El versículo 15 dice: el barco quedó atrapado en la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. En ese momento, aparte, tampoco tenía trabajo, estoy estudiando una maestría. Yo decía, Señor, no tengo tampoco con qué pagar, y tú me dijiste que me ibas a pagar la maestría. Yo pensé que iba a ser con el trabajo que me ibas a dar. Y con todo empieza, y fue una semana en la que yo le pedía a Dios, y esto se lo cuento con temor de Dios, pero en el que yo le empecé a pedir a Dios, Señor,
si en algún momento ya me quieres llevar, pues bueno. Y yo no estaba mal, enferma, yo no estaba del todo mal, pero era un sube y baja de que a veces estaba bien, a veces estaba mal, a veces podía caminar, a veces no podía caminar. Tenía que seguir esforzándome, tenía que estudiar, pero estaba cansada de la situación. Estaba cansada de todo lo que estaba pasando, estaba agobiada y yo le decía: ¿por qué vienen pensamientos de muerte? ¿Por qué vienen pensamientos de desánimo? ¿Por qué vienen pensamientos donde digo ya no quiero más? Ya no quiero más porque no sé para dónde voy. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué pasó? Me dejé, así como el barco, llevar a la deriva. Que pase lo que tenga que pasar. Entonces, claro, empecé a pedirle todo esto y yo le hablaba a Dios, pero al mismo tiempo no quería hablar con Él, pero nunca fue no corté completamente comunicación con Él. Aunque no quisiera hablar, así fuera una frase corta, yo le decía: papá, ¿y qué pasó? Bueno, ¿verdad que estaba bravo contigo? Mejor no te hablo. No, o sea, sencillamente a veces asociamos la oración con una oración larga, con un poema largo, de expresarnos elocuentemente ante el Señor que está en los cielos, y no nos damos cuenta de que Él es nuestro papá, de que a veces solo cruzar una frase y una palabra puede traer una respuesta y puede cambiar una situación. Y empieza a agobiarme todo esto. Eso fue hace un mes, no le digo qué más. Y ustedes le dieron una hojita, ¿verdad? Vamos a hacer un barco de papel. Yo sé que en algún momento de su vida lo hizo cuando estaba en el colegio. Entonces la va a doblar por la mitad. Vamos a hacer varios dobleces y ahí vamos a ir tomando nota. ¿Listo? Espero haya traído esfero. Y me va a tener paciencia porque tengo en una mano el micrófono y en la otra la hojita. Ya la dobló por la mitad, ¿verdad? Ahora va a ser otro doblez. Vamos a adelantar esto un poquito. Gracias. Y ahora va a ser un triángulo aquí en toda la mitad. ¿Listo? Listo. Y en este primer doblez usted va a escribir Hechos capítulo 27, versículo 15. Un triángulo, así. Llevas la esquina hacia abajo, acá, en el centro. No tiene que quedar hasta abajo, no se preocupe. ¿Listo? Caro te va a ayudar, ¿listo? Eso. Y bueno, luego de que llega la tempestad, aunque no entiendes ese momento de tempestad, aunque no entiendes ese momento de dolor que llega a tu vida, porque fue un momento de dolor en medio de todo que llegó a mi vida, y pasó algo, y es que Dios empezó a traer respuestas. Pero antes de todo eso, tuve que vivir el proceso de la tempestad, tuve que vivir el proceso de la tormenta, tuve que vivir el proceso de meterme en el huracán. Pero es que días antes yo le había dicho: Señor, ya no quiero más quietud, Señor, ya no quiero más silencio, y fue necesario que Dios me metiera en el proceso. No, tranquila. Y entonces, dice Salmos capítulo 105, versículo 9: hasta que llegó el tiempo que se cumpliera lo que él predijo, y el Señor probó el carácter de José como le probó Dios su paciencia. Este es otro versículo, es otro contexto, habla de José, del proceso de José, que tal vez algunos conocen, algunos no, pero no se lo puedo contar porque
bueno, es bastante largo, pero él tuvo que vivir un proceso para poder llegar a cumplir su propósito. Y algo que este versículo me impactó y me gustó fue que Dios dijo algo, y es que en medio de la prueba Dios probó dos cosas: le probó el carácter y le probó la paciencia. Y eso es lo que trae la tempestad: te prueba el carácter y te prueba la paciencia. Y si pasas la prueba, no quiere decir que te vayas a quedar ahí, pero Dios insiste contigo hasta que entiendas. El proceso difícil llega, pero hasta que tú lo entiendes, hasta que entiendes. Y Dios te ayuda y te ayuda a avanzar, pero es a tu paso y es según tú empieces a entenderlo en tu corazón. El huracán viene del griego tufónicos, y significa repentino, tempestuoso. Tú no lo esperas, ni siquiera lo pides, pero Dios te lo envía. ¿Por qué? Porque necesita que entres en el proceso, porque necesita llevarte al otro lado, porque necesita que atravieses. ¿Para qué? Para sacarte de allí, sacarte de la quietud. Es necesario que pases por el proceso y pases al otro lado. Toda tempestad es parte del proceso, y todo proceso te acerca a tu propósito. Y si Dios lo permite, es para manifestar su gloria. Si Dios lo permitió, es porque va a ser algo mejor. Si Dios está permitiendo que vivas un proceso duro, que vivas un proceso difícil, es porque te quiere llevar a un nivel más alto, es porque quiere que llegues más lejos, es porque te quiere incluso acercar a su presencia, acercar nuevamente a tener una amistad con Él. Amén. Entonces, ¿qué vino primero? Yo le voy a contar un poquito el contexto de esta historia. El que estaba en medio de todo, bueno, quien escribe Hechos de los Apóstoles no conocemos. Sin embargo, el protagonista de esta historia es Pablo, aunque no lo mencionaron ahí. Pablo, en capítulos anteriores, estaba como prisionero de Agripa. Estaba prisionero. Resulta que se lo llevan en una embarcación, se lo estoy resumiendo, en una navegación, se lo van a llevar a otro territorio, ¿sí? Pero él estaba preso, él estaba prisionero. Pero hay algo que hace Pablo antes de, se lo voy a leer. Hay tempestades por las que te es necesario pasar, y hay tormentas a las que tú te diriges por desobediencia, aun cuando te hicieron la advertencia. Dice Hechos, capítulo 27, versículo 9. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya las fiestas del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pablo advirtió, Pablo les dijo: no vayamos porque viene tempestad, no vayamos. Claro, ¿quién le iba a hacer caso a un prisionero? Ellos dijeron: no, vamos a subirnos al barco y nos vamos. No solo llevaban a Pablo, llevaban a muchos presos. Y ahora vamos a hacer el segundo doblez, que es el otro triángulo, y ahí vamos a escribir Hechos 27, versículo 9. ¿Listo? Así. Le tuvo que haber quedado así. ¿Sí? El que no haya podido, levante la mano, y algún joven que ya lo haya hecho le va a ayudar. O algún servidor que ya lo haya hecho. Valentina se supone que es servidora y no lo ha podido hacer. No, mentiras. Y ahí va a escribir Hechos capítulo 27, versículo 9. Se lo repito: se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya las fiestas del ayuno. Así que Pablo les advirtió. Y versículo 10, 9 y 10. Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras vidas.
Entonces, el primer punto es la advertencia, y escriba ahí el versículo, la cita, no se preocupe, no tiene que escribirlo todo, y escriba la advertencia. ¿Listo? El segundo punto, ¿qué es el segundo punto? A la deriva, cuando quedamos a la deriva, cuando llegamos a ese punto de ya no me importa nada, ya no sé qué hacer yo, pues que pase lo que tenga que pasar, al fin y al cabo, ¿no? En medio de la tempestad llega un punto en el que ya no puedes luchar en tus fuerzas para detenerla. Debes luchar para no perder tu fe ni tu ánimo. Ahí llega un punto en el que llega la tempestad, llega el huracán, llega lo que te quiere destruir, pero llega un punto en el que ni tú puedes hacer nada. ¿Qué toca esperar? Que pase el proceso, que pase la tempestad. ¿Por qué? ¿Y qué nos queda ahí? Dejarnos llevar, pero no perder la fe. Algo que me pasó fue, no puedo decir que haya perdido la fe, pero sí puedo decir que me debilité en mi fe. Había un trabajo justamente en el que estaba esperando una respuesta y no llegaba, y ya llevaba 3 meses y no llegaba respuesta, y tenía que pagar la universidad. Y pasa algo, y es que pues al fin y al cabo yo le dije, bueno, Señor, llegó un punto en el que mi fe estaba tan mal y estaba tan débil que ni siquiera, bueno, como le dije, no quería hablar con Dios, pero cuando hablaba con Él, yo le decía, bueno, Señor, tú me dijiste que esa maestría, tú me dijiste que en esa universidad, tú me dijiste que me proveerías. Entonces, tú verás, yo no sé. Ahí sí dije, bueno, Señor, está bien, confío en ti, pero estaba débil. Y me pasó algo curioso, y fue que una compañera que conocí en la entrevista, cuando ella me preguntaba, ¿cómo va tu proceso? Todavía no me han llamado, ellos ya la habían llamado, todavía no me han llamado. De hecho, me había llegado un mensaje que me decía que mi hoja de vida ya no, o sea, que ya no había posibilidad, había un error. Pero me había llegado, ¿cómo yo no iba a estar débil de fe si ya me habían dicho que no? Y mi compañera me decía, no, ya a mí me dijeron que sí, que voy a empezar. ¿Y tú cómo vas? ¿Le digo o no le digo? Dije yo. Pues yo lo único que le dije, yo estoy confiando en Dios, no sé, con mi fe por el piso. Yo no creía realmente, no sabía ni qué creer. Y yo sencillamente dije, bueno, estoy confiando en Dios. Y pasaron los días y cada vez que me preguntaba, mi fe estaba más débil. Y yo solo le decía, estoy confiando en Dios, no sé. Y un día, bueno, hasta ahí lejos la historia, ahorita se la cuento en el otro punto. Vamos a abrir, bueno, ahí estamos, seguimos en Hechos, ¿no? Hechos capítulo 27, versículos 15 al 17. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Voy a leerlo en Reina Valera. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, una de las pequeñas islas llamadas Clauda, con dificultad pudimos coger el esquife. Ya le había dicho que el esquife es el barquito pequeñito que lanzan para poder, porque el barco grande no puede llegar a la isla, no puede llegar a tierra. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Poner barcos más pequeños para que vayan las personas. Pero entonces, claro, estaba tan fuerte que no habían podido subir, pero en ese punto ya habían podido subir el barco. Por eso no habían podido soltar las anclas para dejarse llevar, porque ni siquiera podían coger el barco más pequeño, no habían podido subirlo. Entonces, cuando dice, ya no pudiendo poner la proa al viento, la proa es la parte del frente, la que abre camino en el mar para poder seguir, ya bajaron velas y ahí se dejaron llevar por el viento.
Versículo 17, y una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, la sirte, se refiere a una montaña, ¿no? Algo contra lo que iban a chocar. Arriaron las velas, las recogieron. Arriaron no es lo mismo que uno dice aquí. Arriaron era aflojar las velas y quedaron a la deriva. Como les decía, llega un punto en el que ya no se puede luchar contra la tormenta, pero sí tenemos que luchar para no perder la fe, para no perder el ánimo, porque es lo más difícil. Es lo más difícil, perder la fe en Dios. Es fácil. Pasa cualquier cosa, cualquier dificultad. Entonces ahí quiero que te hagas la pregunta: ¿confías en Dios o confías en la situación? ¿Confías en lo que Dios te dijo o confías en el problema que estás pasando? ¿En quién estás confiando? Dice el punto 3, perdiendo el rumbo. Y bueno, aquí la situación difícil nubla nuestra fe y apaga la esperanza, porque pasas del silencio a la tempestad. Hay algo que pasa, y es que nuestros ojos físicos empiezan a funcionar y nuestros ojos espirituales se apagan. Y aquí hago referencia con esto: se apaga nuestra fe. ¿Por qué? Porque dejamos de ver en lo espiritual, en lo que Dios nos prometió, en lo que Dios nos dijo que iba a hacer, y empezamos a confiar en lo que la situación nos está hablando, en lo que la situación nos está diciendo. Dice el versículo 20: como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Perdieron toda esperanza, llega un punto en el que tú pierdes la esperanza de continuar, la esperanza como que pierdes el camino. Y algo pasa cuando dice no aparecieron ni el sol ni las estrellas. ¿Qué usaban en ese tiempo para guiarse? Las estrellas, el sol. Pues todo oscuro, todo nublado, ¿qué iban a ver? Nada. No podían ver absolutamente nada, sin dirección y sin rumbo. Y dice ahí, habían pasado varios días, y a veces llevamos en el proceso más de un año, más de 2 años, más de 3 años, y no pasa nada. Y Dios no habla, y Dios no responde. Pero a veces ni siquiera es que no hable, es que tú, como dejaste de hablar con Él, empiezas a desconocer su voz. ¿Por qué se pierde la esperanza? Número 1, porque olvidas y desconoces la voz de Dios. Porque dejaste de orar. Pero yo sé lo que es entrar en monotonía y ya no querer orar, y ya no querer continuar. Y día a día, créanme que yo lo que le pido a Dios es: Señor, enamórame de ti otra vez. Enamórame de tu presencia otra vez. Enamórame otra vez de tu corazón. Déjame otra vez escuchar tu voz. Y es empezar, así sea de a pocos, a recuperar esa comunicación con el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de aquí saben, pero el Espíritu Santo tiene la capacidad, o tiene esa personalidad y ese amor de ser mejor amigo, de ser hermano, de ser consejero. Pero a veces, como lo tenemos como la tercera persona, lo olvidamos, lo hacemos a un lado y lo ignoramos. Dice el punto número 2: porque no ves respuesta a tu oración, o cuando llega la respuesta no es un sí. Muchas veces es un no, o sencillamente guarda silencio. Y aquí pasa algo, y es que cuando nosotros recibimos la respuesta de Dios y no es un sí, nos molestamos. ¿Por qué? Porque queremos que sea un sí, porque queremos que sea un ya. Y hay momentos en los que Dios nos dice no, y hay momentos en los que Dios nos dice, o no nos dice nada, más bien guarda silencio. Y eso también es una respuesta de amor, es un acto de amor, porque Él es Padre. Sí, es amigo, pero es Padre, y Él quiere lo mejor para ti y para mí. Finalmente, porque pierdes la perspectiva y la visión que Dios te dio.
todo a causa de que tu realidad no coincide con la promesa que Dios te dio. La realidad nos dice una cosa, pero lo que Dios nos dijo no se ve. Ahí sí, cuando dicen tierra a la vista, pues tierra a la vista no hay. Y llega el punto en el que ves a todos lados y todo es mar, y todo es tempestad, y todo es problema, y la promesa de Dios no está por ningún lado. Pero ¿por qué? Dios te está llevando en el proceso para poder cumplir esa promesa. Amén. Amén. Hoy los he sentido muy callados. Finalmente, recuperando la esperanza, el fin de la tempestad. Y aquí llega la parte bonita. Vamos a avanzar un poquito con el barco porque lo dejamos quedado. Vamos a doblar esta solapa hacia arriba y esta solapa hacia arriba, pero hacia el otro lado. Espero que me hayan entendido. Y les van a doblar las esquinitas hacia adentro. No me había olvidado del barco, solo estaba esperando. ¿Listo? Listo. Y aquí van a escribir, en esta solapa, van a escribir Hechos capítulo 27, versículo 20. Ya nos quedan solo unos dobleces. Recuperando la esperanza, el fin de la tempestad. El primer punto es: ten ánimo. A causa del proceso, muchos fueron salvos. La tempestad, aunque había sido provocada a causa de la desobediencia de ellos, de todos estos hombres, como le dije, Pablo era prisionero. A causa de esto, Dios se quería glorificar. Entonces le voy a leer capítulo 21 al 24. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haber oído y no zarpar a Creta. ¿Ay, qué les estaba diciendo él? Se los dije. Yo se los dije y ustedes no me quisieron hacer caso. Eso era lo que le estaba diciendo Pablo. Dice el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿A quién se le había aparecido el ángel de Jehová? A Pablo, ¿no? Y aquí, bueno, voy a decirle para poder avanzar en el barquito, porque si no, no lo terminamos. Ya tiene como un gorrito, lo va a abrir. Y lo va a doblar así. Ay, Caro le va a ayudar al niño. ¿Listo? Y en esta cara va a escribir Hechos capítulo 27, 21 al 24. ¿Listo? Dice el versículo 2: inspira fe. A lo largo de nuestras vidas debemos enfrentar procesos, y aunque te encuentras en medio de la tempestad, no permitas que otros pierdan la fe, así tu fe sea débil. Recuerda que no se trata de ti. Dice el versículo 24, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezca ante el César, y he aquí
te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se te ha dicho. ¿Se acuerdan la historia que empecé al principio y no la terminé? La del trabajo, la de mi compañera, que no ni siquiera, bueno, es católica. Y me dice ella en un momento, el último día que me preguntó, ¿cómo vas? Créanme que ese día yo ya decía, pues ya me fue. Pero yo le dije, no, bien. Y ella me pregunta cómo va el proceso, no sé qué. Yo le digo que estoy confiando en Dios. Y al final ella me dice, mira, yo soy católica. Yo no creo en nada de las iglesias. Yo no creo en nada de los cristianos. Pero todo lo que tú me has dicho me ha hecho tener fe en Dios. Y yo me puse a llorar. Porque yo le decía, papá, yo no tengo fe en este momento, mi fe está débil. Y Dios me decía, sí, pero tú por amor no dejaste que ella perdiera la fe. ¿Qué pasa entonces cuando termina tu proceso y tú te recuperas tu fe? A la persona que le dijiste o le apagaste su fe, ya no se la vas a poder recuperar. Entonces ahí es cuando toca pensar, dejar de pensar en ti mismo y empezar a pensar en otros. Puede que tú estés pasando el proceso, puede que tú estés mal, sí, pero el día de mañana no lo vas a estar. Y apagaste la fe de alguien más. No dejes de inspirar fe, no dejes de inspirar la palabra de Dios, no dejes de inspirar el amor de Dios. Yo le dije gloria a Dios y se lo dije, gloria a Dios, porque lo que hago, lo que estoy haciendo, el estar aquí parada, lo hago por amor y temor a Jehová, por amor a Él. Aunque a veces le digo, Señor, no siento que te ame como antes, no siento que pueda continuar, no siento que pueda hablar contigo, pero aquí sigo, papá, aquí sigo. Y eso, el que tú permanezcas, demuestra el amor que tienes por Dios. El que tú inspires fe a otros, muestra el amor que tienes por Dios. Porque no se trata de ti, se trata de otros, se trata de tu familia. Se trata de aquel que perdió la fe, se trata de aquel que tal vez ha perdido la esperanza. Último punto, ya vamos a terminar. Al respaldo de la otra cara vas a escribir Hechos capítulo 27, versículos 24 y 25. Y cuando ya los tengas, vas a doblar las dos esquinas hacia afuera. Así, ¿la tienen? Las dos esquinas, eso, perfecto. Último punto, Dios obra a tu favor. En el proceso de otros, tú serás voz de aliento. En el proceso de otros, tú levantarás los brazos de otro. ¿Por qué? Porque tú ya pasaste por el proceso. Porque para eso Dios te lo permitió, para darte llaves, para abrirte camino, para mostrar el amor de Él a través tuyo. Tú eres instrumento del amor de Dios, tú eres instrumento de la presencia de Dios. Dice el versículo 42 al 44. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. ¿Quién era preso? Pablo, ¿cierto? Ellos estaban pensando en liberar carga, matar a los presos. ¿Por qué? Incluso ni siquiera por liberar carga, porque ya había pasado la tempestad y ya tenían que bajarse del barco. Entonces, para que no se escaparan, ¿qué pensaban? Matarlo. Pero Él fue el que advirtió la tempestad. Él fue el que les dijo, tengan ánimo. Él fue el que les dijo, Él fue el que los inspiró, ¿no? Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echaran los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron
y salieron a tierra. Tu fe va a salvar a otros, tu fe va a salvar a tu hermano, tu fe va a salvar a tu mamá, a tu papá, tu fe va a salvar a tu amigo. Tu fe es la que va a llevar a salvar a otros. ¿Y quién es la barca? La barca es Jesús. Primero les dijo, no sé, bueno, esta parte no se las conté, pero hay una parte en la que dice, no se bajen del barco. El que se baje del barco, porque unos de los navegantes pensaba bajarse, y Pablo les dice que ninguno se baje, el que se baje se muere. Es más, ni siquiera le dijo, el que se baje se muere, no. Si se baja uno, nos morimos todos. ¿Por qué? Porque Dios no quería salvar a uno, Dios nos quería salvar a todos. Entonces ahí que estaba diciendo, si tú te bajas del barco, si tú te bajas de este barco, si tú te bajas del barco de Jesús, si tú te bajas del barco de la fe, vas a bajar del barco a tu familia, vas a bajar del barco a tu amigo, vas a bajar del barco a tu cuñada, a tu hermana, los vas a bajar a todos del barco. ¿Por qué? Porque Dios, si ha salvado a tu familia, si los ha tenido con vida, si los ha tenido con salud, es porque tú estás sobre el barco. Amén. Y cuando menos lo piensas, la tempestad terminó. Llegaste al otro lado, permaneciste en la barca y no llegaste solo. Y eso es lo que Dios te va a decir al final. No llegaste solo, trajiste a tu familia, trajiste a tus amigos. Tú permaneciste y yo salvé a muchos por tu fe. Yo salvé a muchos porque tú permaneciste. Y aquí terminamos. Por favor, haz el último doblez, que ya terminamos. Bueno, lo tienes así, estaba así, un cuadrado, lo vas a abrir. Y ahora vas a abrir el barco. Y sobre el barco vas a escribir este versículo. Hechos 27:33. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Así es, ánimo.